Un cordial saludo, apreciados aprendices. Hoy vamos a revisar las actividades correspondientes a la semana número 3 de nuestro curso de Excel y Access para el desarrollo de aplicaciones administrativas empresariales. Como siempre, recuerden que ingresamos a Sajuna. Lo pueden hacer desde el Google, como lo estoy haciendo, lo pueden hacer también desde Senasofía Plus. Ingresan con sus datos de acceso normal. Ingresan a su curso y aquí tenemos el entorno. Lo voy a colocar en rol de aprendiz para que se vea tal como ustedes lo ven. Bueno, recuerden que ya estamos en la semana 3, ya estamos próximos a terminar nuestro curso, que básicamente la semana 3, pues como siempre, tiene la misma estructura, tiene una guía de aprendizaje que nos indica las actividades a realizar, tiene un material de estudio para que ustedes puedan desarrollar las actividades y las evidencias a entregar, que para esta semana pues es una actividad de contextualización y un cuestionario, que ambos pues son un tipo de evaluación muy sencilla, y el ejercicio práctico en donde vamos a utilizar hoy Access y Excel para el desarrollo de nuestra actividad. Entonces, si vamos acá, bueno, en anuncios, recuerden que aquí coloqué que se inició la semana 3. Aquí les estoy especificando pues lo mismo que hay en la guía de aprendizaje, cuál es el material de estudio, cuáles son las evidencias que hay que entregar, para que lo tengan en cuenta. Siempre lo más importante es que ustedes estén revisando los anuncios, porque es donde les voy dando las pautas y lo que hay que desarrollar. Recuerden que para la semana 1 se publicó un video de apoyo enseñándoles paso a paso todo lo que había que hacer. Para la semana 2 exactamente igual. Y aquí el video que estoy desarrollando para apoyarlos en la semana 3. Tengan en cuenta que todas las actividades están habilitadas hasta el final del curso para que pues se pongan al día en todo lo que hay que desarrollar. Entonces, al abrir guía de aprendizaje, aquí donde dice le dan clic acá, se abre la identificación de la guía del documento, las actividades que hay que desarrollar. Nos habla de la actividad de contextualización, que es una evaluación pues muy sencilla por hacer, una evaluación de apropiación del conocimiento, que es después de que lean el material de estudio y lo entiendan, pues resolverla. Y por último, nos habla ya de la actividad 3, que es poner ya en práctica los conocimientos que de ese material de estudio ustedes fortalezcan ya haciéndolo en la práctica. En este caso utilizando Access como base de datos y Excel para la organización de la información. Entonces tenemos actividad de transferencia de conocimiento. La actividad 3 consiste en el desarrollo de un ejercicio práctico. Para realizar, siga las siguientes instrucciones. Entonces aquí pues explica cuáles son las instrucciones, que Electronis es una empresa que vende electrodomésticos y tiene 4 puntos específicos a desarrollar, que son estos 4 de acá. Ya ahorita los analizaremos cuando trabajemos en Access y Excel. Listos. Nos devolvemos. Aquí tenemos el material de estudio, el material de formación de estudio de la semana y el material complementario que ayuda para estudiar ya como tal las herramientas de Excel y de Access. Si vamos al material de formación, recuerden que siempre tenemos dos versiones. La versión multimedia, que es una versión digamos interactiva para estudiar, y una versión descargable en PDF para estudiar a quien más le guste un sistema o el otro. Si vemos la versión multimedia, aquí podemos observar que se va a abrir un entorno virtual de aprendizaje que es dinámico. Uso de Excel y Access para el desarrollo de aplicaciones administrativas empresariales, exportando base de datos desde Access a Excel y funciones para análisis de datos. Perfecto. Es que básicamente eso es lo más importante de este curso, entender el análisis de datos. Por eso insisto en que continuamente hagan cursos de Excel, también lo pueden hacer con el SENA y es muy bueno y permite ver muchas funciones para complementar el trabajo de análisis de datos. Ustedes aquí le dan iniciar, aparece una introducción, voy a pausar aquí para que el ruido no nos afecte.
Y aquí nos va a explicar dos documentos. Uno primero, cómo exportar una base de datos desde Access y un segundo para un manejo básico de Excel. Si lo abren acá, Exportando una base de datos desde aquí nos Access. va explicando nos va dando la explicación de qué se trata. Ustedes van avanzando. Exportando una base de datos desde No me Access. deja avanzar. Ah, ya. Ingresar a Microsoft Access. Aquí les dice cómo se debe ingresar a Microsoft. Exportación de Los datos. pasos para poder exportar una base de datos que tengamos en Access, cómo llevarla a Excel. ¿Listos? Y aquí, bueno, aquí pueden seguir avanzando. Aquí les va explicando cómo es la estructura de las bases de datos. Bueno, y aquí hay una inducción para el manejo de Excel, para ver Funciones para análisis de datos. Analizar las funciones básicas que ustedes quieren desarrollar. Función frecuencia. Estas funciones son las que vamos a usar en la actividad de hoy. Para el manejo de Excel. Funciones para análisis. Función moda. Función moda es la primera que vamos a usar. Aquí nos explica cómo se debe utilizar. Función moda. Luego vamos a... Esperen, ¿cómo nos volvemos acá? Función moda. Inducción. Vamos a la segunda Función parte, la función frecuencia. y función subtotal. Son las tres funciones que vamos a usar en la actividad y aquí les explican todo paso a paso cómo hacerlo. Sigamos. Si nos devolvemos, aquí tiene un material complementario también que pueden descargar, ya lo hemos visto previamente, es el mismo. Son unos libros digitales de cómo utilizar Access, de cómo utilizar Excel y de cómo utilizar la herramienta de Office a nivel general. Listos, eso los pueden descargar, guardarlos en su información y usarlos para cuando lo requieran. Perfecto. Entonces ahora sí, nos devolvemos. Seguimos aquí en la actividad 3, semana 3. Entonces ya vimos la guía, ya vimos el material. Vamos a las evidencias. Lo primero que les piden es que hay que hacer una actividad de contextualización. Entonces son unas preguntas. Vamos a mirar las preguntas. En este caso, si ustedes observan, son 5 preguntas y es básicamente para saber ustedes qué conocimientos previos tienen o si tienen algún conocimiento previo. Esta evaluación no es calificable, pero sí hay que desarrollarla. Entonces le preguntan si ha utilizado la función moda en Excel, si en su empresa o negocio ha intentado una mejor organización para sus procesos, si sabe cómo exportar una base de datos, si en su empresa o negocio ha intentado calcular total de ventas, si conoce que en Excel existen funciones para análisis de datos. Ustedes colocan sí o no y enviar sus respuestas y eso es todo. Entonces una evaluación que les gasta, ¿qué? 2 minutos. Eso es todo. El segundo cuestionario sí hay que desarrollarlo después de estudiar el material de formación. Y de hecho, les aconsejo que mejor realicen primero el ejercicio práctico para que ustedes entiendan bien pues, cómo es el uso de las herramientas y lo apropien mejor. Entre estudiar el material de formación y realizar el ejercicio práctico se preparan perfecto para el cuestionario. Miremos el cuestionario. El cuestionario, pues ustedes le dan intento de prueba de conocimiento y aquí van apareciendo unas preguntas. Son 10 preguntas. La función moda se caracteriza por, les da 4 opciones y así cada pregunta van ustedes contestando. La función frecuencia se caracteriza por, etcétera. Ustedes van contestando y al final, pues le van a dar enviar a la evaluación cuando ya contesten todas las preguntas. Y esa es la otra actividad, que después de haber hecho las actividades, es decir, de haber estudiado el material de formación y haber hecho el ejercicio práctico, va a ser muy sencilla esa evaluación, que también les va a gastar 10 minutos, 15 minutos al mucho. Entonces las actividades son muy rápidas de desarrollar, no se dejen colgar. Recuerden que para aprobar hay que cumplir con el mínimo 3 actividades de las 4 propuestas bien desarrolladas. Vamos al ejercicio práctico. Entonces, en el ejercicio práctico, pues aquí es donde ustedes van a agregar la entrega y donde ustedes, obviamente, pues tienen que subir la actividad finalizada, que básicamente va a ser un archivo de Excel. O sea, hoy no vamos a entregar un archivo de Access como se hizo en la primera semana, sino se va a entregar un archivo
en Excel, porque básicamente lo que vamos a coger es una base de datos de Access y la vamos a exportar hacia Excel, y en Excel es donde vamos a desarrollar la actividad que nos piden hoy. Entonces, si nosotros vamos a mirar aquí en la guía de aprendizaje, nos dice que para realizar el ejercicio siga las instrucciones exportando la base de datos. Electronics es una empresa, bueno, aquí nos especifican, hablamos de Electronics, que es una empresa que pues vende tecnología, acuden a una base de datos existentes y de esta manera tomar decisiones para mejorar los procesos. Nosotros con nuestros conocimientos queremos demostrarles cómo pueden solucionar. Nos dice, para realizar esta actividad primero debe descargar el archivo bases de datos electrónicos que se encuentra disponible en la actividad 3, evidencia 2, y luego exportar de Microsoft Access a Excel las tablas que consideren necesarias para, digamos, evaluarlas y con eso poder resolver estos 4 puntos que nos piden acá. Si nosotros vamos aquí al material de formación, devolvámonos acá, material de formación, vamos a vernos un segundo. Entonces ingresamos aquí a evidencias, ejercicio práctico, como si fuéramos a agregar la entrega, y aquí en este texto aparece dando clic aquí. Al dar clic aquí podemos descargar la base de datos que viene para abrir en Access. La abrimos y se nos abre la base de datos. A ver, a veces ocurre esto. Ocurre que el software, en este caso, sí, los permisos de seguridad de mi equipo no me dejan abrir el archivo porque lo ven en riesgo. Eso les puede pasar a ustedes. Entonces lo que ustedes pueden hacer es que la descarga la abren en la carpeta donde hicieron la descarga y van a coger y la van a arrastrar, por ejemplo, a su escritorio, a una carpeta que ustedes quieran usar. Le van a dar propiedades y le van a dar aquí donde dice desbloquear. Le dan desbloquear, aplicar, aceptar y la base de datos ya la van a poder utilizar. Entonces ahora sí la abrimos, habilitar contenido y ya queda disponible. Esto es importante aprenderlo porque les puede pasar, así lo resuelve. Entonces, esta es la base de datos que nos entregan. Nos entregan una base de datos con unas tablas. Digamos que vamos a ver, por ejemplo, esta, compras. Le damos doble clic, aquí se abre compras y vean, aquí aparece una tabla. Marca, producto, proveedor, vendedor, venta y venta productos. Como se dan cuenta, pues son unas bases de datos que tienen organizadas en Access para, en este caso, la empresa que se llama, Electronics. Entonces, como ya tenemos la base de datos y tenemos varias tablas, ¿qué nos dice la actividad? La actividad nos dice, para realizar esta actividad primero deben descargar el archivo bases de datos electrónicos, ya lo hicimos, que se encuentra disponible en la actividad 3. Luego exportar desde Access a Excel las tablas, ojo, que consideren necesarias para realizar la búsqueda de esta información. Utilice las funciones explicadas en la unidad 3. Aquí se están remitiendo a los documentos de estudio que para este momento ustedes ya deben haber leído. Cuando sea necesario. Bueno, en este caso es importante analizar qué nos van a pedir. Fíjense en acá. El primer punto nos dice determinar cuál es el producto que más se ha vendido. Es decir, dentro de esta base de datos que corresponde a la empresa que estamos analizando hoy, quieren saber primero cuál es el producto que más se ha vendido durante todo el tiempo que ha existido la base de datos. Esto es para que ellos soliciten a los proveedores una mayor cantidad de estos productos
y pues tener más promociones. Es decir, lo que más se está vendiendo pues es lo que más queremos que nos surta el proveedor. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Si nosotros nos remitimos a esto, a que queremos saber qué producto es el que más se vende, pues vamos a las bases de datos y ¿qué vemos? Vemos una que dice almacén, compras, marca, producto, proveedor, vendedor, venta y venta producto. Yo creo, y ustedes también, que la que más se ajusta donde necesitamos buscar la información, pues es venta producto. Si nosotros miramos la tabla, pues tiene dos columnas, una para el ID de la venta que se realizó y el ID del producto correspondiente a esa venta. Esta tabla necesitamos exportarla. ¿A dónde? Pues a Excel. Entonces, como inicialmente queremos exportar varias tablas de estas, claro, en la vida real, en una empresa bien organizada, podemos tener 50, 100, 200 tablas. Yo no puedo coger y ponerme a exportar todas estas tablas a Excel porque sería pues un trabajo muy dispendioso y en donde no es necesario. Entonces, inicialmente vamos a enviar venta producto, que sabemos que la necesitamos porque la actividad nos lo está pidiendo, nos está pidiendo determinar cuál es el producto que más se ha vendido durante todo el tiempo que ha existido la base de datos. Esa base de datos tiene un historial de una fecha, no sé si aquí se pueda ver, miremos aquí en proveedor, ciudad. Por ejemplo, aquí podemos ver que está entre 2010 y 2012, 3 años. Es una base de datos que lleva 3 años de formada, tal como la tiene estructurada acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros podemos coger y seleccionar esta tabla que aparece aquí y estando nosotros aquí en Access, podemos seleccionar datos externos. Aquí vemos esta tarea, está inicio, crear datos externos, herramientas de bases de datos, etcétera. Si le damos clic a datos externos, vamos a ver que aquí aparece el símbolo de Excel. Si seleccionamos ese símbolo o icono, entonces él me va a decir, bueno, usted quiere exportar o esta tabla creada a Excel. Sí, ¿dónde la quiere guardar? Entonces le dan a examinar. Yo me voy a ir al escritorio de mi computador y voy a crear una carpeta. Esto es lo que ustedes deben hacer. Crean una carpeta y la van a llamar actividad semana 3 Access, por ejemplo. Como la quieran llamar, pero para saber que esa carpeta es de esta actividad. Entonces, creamos esa carpeta y en esa carpeta vamos a guardar esta tabla que se llama venta producto. Le voy a dar guardar y le vamos a dar aceptar. Listo, cerrar. Y si nosotros vamos aquí, voy a ver que aquí ya está creada la tabla con venta producto. También quisiera pasar pues el archivo de base de datos aquí. No creo que me lo permita hacer en este momento por lo que la estamos trabajando. Voy a cerrarla solo para poder pasarla acá. Eso. Y aquí me queda todo ya creado. Y volvemos a abrirla. Listos. Habilitar contenido. Ahí ya nos queda, ya no se vuelve a presentar el bloqueo por lo que ya la hemos desbloqueado. Y seguimos donde estábamos. Entonces ya exportamos esta tabla a Excel. Miremos a ver si es cierto. Vamos a abrirla en Excel. Efectivamente, miren, la misma tabla la vemos en Access. Voy a disminuir acá un poco para ver paralelamente. La que vemos en Access ya la estamos viendo en Excel. Así se hace la exportación de Access a Excel. Listos. Tengo esta tabla acá, se llama venta producto. Ya es el mismo nombre de la tabla. O bueno, en este caso este no es el nombre de la tabla, es el nombre del libro. Perdón, de la hoja. Esto es un libro y se está guardando como venta producto. Aprovechemos y una vez lo guardamos porque este archivo de Excel que vamos a construir es el que ustedes van a entregar. Entonces le vamos a dar aquí archivo, guardar como, examinar
Estamos en la misma carpeta, lo vamos a llamar entrega. Entrega semana, 3. Listos. Ya quedó guardado el libro como entrega semana 3 y ahora sí la hoja se llama venta producto. Listos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir, vamos a mirar la guía de aprendizaje. Nos dice determinar cuál es el producto que más se ha vendido durante todo el año. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a establecer la función moda, porque la función moda me permite establecer precisamente esos elementos que yo quiero que quiero ver que se repiten mucho en una matriz, ¿sí? O en un rango de datos. Es decir, yo quiero ver en este rango de datos cuáles son esos elementos que se repiten mucho y que la función me devuelva diciéndome, oiga, estos son los elementos que se repiten mucho y que me dará respuesta precisamente a cuál es el producto que más se ha vendido durante todo el tiempo, cuál es el que más tiene salida, pues, en las ventas. ¿Listos? Entonces, para eso, vamos a utilizar una función. Nos vamos a hacer por acá en cualquier fila de esas, en cualquier celda de estas. Vamos a darle, recuerde que para escribir una función en Excel siempre hay que escribir el símbolo igual. ¿Listos? Y vamos a utilizar la función moda. Hay que tener en cuenta que esta función en Excel 2016 se llama moda.1. Y las versiones anteriores de Excel solo se llamaba moda, no tenía el punto 1, pero hace lo mismo y es lo mismo. Entonces le damos doble clic para seleccionarla, se abre un paréntesis que me dice qué números o qué rangos son los que yo quiero meter acá. Entonces para eso lo que vamos a hacer es seleccionar el rango. Precisamente eso es lo que se trata la moda, de establecer un rango que va de un punto a otro punto, se dan unas coordenadas como se maneja en Excel, para saber en ese rango qué es lo que más se repite. Entonces, ¿cuál rango me interesa saber? En este caso, el ID del producto. ¿Por qué? Porque queremos saber cuáles son los productos que más se han vendido. Entonces, o que más salida tiene. Entonces, vamos a seleccionar hacia abajo. Esto tiene más de 1000 ventas. Entonces, pues hay que ir hasta bien abajo. Hasta acá, hasta la fila 1502 para este caso. Y si subimos, vemos que aquí ya aparece el rango. Cerramos paréntesis, porque no necesitamos nada más, y le damos Enter. Y me dice que 25 es el valor que más se repite en la base. Entonces, este 25, ¿a qué corresponde? Precisamente corresponde, ¿cierto?, a un ID de un producto. ¿Cómo podemos ver ese ID o saber qué producto es el 25? Podemos ir aquí a la base de datos en Excel, vamos a la tabla que diga producto, que sería esta, y vamos al 25, miren, aquí el 25 corresponde a la licuadora, vean que lo escribieron mal, pero es licuadora. ¿Listos? Tiene un costo de 100,000 pesos y el ID es el número 9. Voy a copiar esto. A ver, perdón, un segundo. Listos. Vamos a crear una tabla aquí para la respuesta. ¿Listos? Entonces, aquí, vamos a correrlo para acá un momento. Porque no puedo arrastrar la ecuación. Ya. Entonces ahora sí, vamos a construir una tabla aquí. Vamos a llamar a esto el producto que más
se repite en ventas, es decir, el que más salida tiene. Aquí vamos a arrastrar este valor. Espero que no había la combinado. Vamos aquí y ahora sí vamos a combinar. ¿Listos? Y aquí vamos a dejar, perdón, apago algo acá. Aquí vamos a dejar el ID del producto. Aquí vamos a dejar una descripción. Aquí construimos un ID de marca. Y por último el costo. Listo, recuerden que aquí podemos seleccionar las columnas, igualarlas todas. El ID de producto pues es 25, la descripción es una licuadora. El ID de marca recuerden que es el 9. Eso recuerden que está aquí en la base de datos, ¿no? Licuadora 9, el ID del producto y cuesta 100.000 pesos. ¿Listos? Estos 100.000 pesos le podemos poner, recuerden que aquí formato de precio. Y quitarle estos decimales si quieren se hace con esto. Aumentarle decimales, quitarle decimales con esta herramienta de acá. Y aquí ya creamos una tabla. Combinamos esto. ¿Listos? Este lo podemos poner negrita, centrarlo vertical y horizontalmente. Este lo centramos. Este lo centramos. Y aquí podemos también colocar punto 1. Vamos a subirlo acá. Listos, vean. Aquí desarrollamos ya el punto número 1. Es sencillo porque lo que nos preguntaban era cuál es el producto que más se repite en ventas. Y en este caso, usando la función moda, nos dijo cuál es el que más se repite. En este caso es el 25, es decir, la licuadora es lo que más tiene salida en este almacén. Y ya con eso hicimos este punto número 1. Nos decía cuál es el producto que más se ha vendido durante todo el tiempo que ha existido la base de datos. Listos. Entonces ya con eso hicimos el punto número 1, trabajándolo en Excel. Vamos al punto número 2. ¿Qué nos dice el punto número 2? Nos dice identificar qué productos no han sido vendidos con el fin de no volver a comprarlos y así ahorrar dinero para otros productos o otros gastos. Bueno, entonces en este caso nos preguntan cuál es el producto que no se ha vendido, aunque nosotros revisando aquí estos datos pareciera que de todo se ha vendido aunque sea una cosa. Vamos a ver. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar ahora, de acuerdo a las actividades que nos han explicado, otra función que se llama frecuencia. Entonces, en la frecuencia, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver el número de veces que se repiten los valores dentro de un conjunto de valores. Es decir, ya no estamos hablando de un rango, sino ya teniendo en cuenta los valores. Entonces, en ese caso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tablas necesitamos? ¿Qué nos dice la actividad? Nos dice identificar qué productos no se han vendido. Es decir, seguimos trabajando en esta tabla, en la de venta producto, porque estamos analizando cuál producto es el que tiene más salida. Ahora queremos ver cuál es el producto que casi no tiene salida, o que tiene muy poca o que no tiene salida. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar la columna B, otra vez, hasta bien abajo, recuerde que es 1000 y pico, 1500 algo, 1502. Ya la seleccionamos. ¿Listos? Y lo que vamos a hacerle es darle un nombre a esta columna. Al darle, debe haberlo hecho desde aquí, desde ID. Ya, otra vez. Vamos a darle un nombre a esa columna
para no estar haciendo esto que estamos haciendo, de estar arrastrando, sino que ya la columna va a tener un nombre y al tener un nombre, simplemente la llamamos por el nombre y ya no tengo que volver a arrastrar todo eso. Entonces aquí le vamos a dar clic derecho, ¿listos? Y le vamos a dar acá en definir nombre. Aquí se ve, definir nombre. ¿Listos? El nombre va a ser, le vamos a quitar el ID, porque si no, no la identificaríamos distinto. La vamos a llamar producto. Inclusive podemos colocarle ID al final. Y le vamos a dar aceptar. Listos. Cuando yo tengo aquí la tabla y me aparece este símbolo de acá, de análisis rápido, es que, en este caso la columna, es que esa columna tiene un nombre. Entonces ya le dimos un nombre a esa columna. Vamos a separar esto un poquito aquí más, que se vea bien como una tabla. Eso. Ponemos aquí esto negrita, lo centramos. Hay que acostumbrarnos a ir organizando las tablas bien. Bueno, entonces, vamos a ponerle filtros a esto. Recuerde que para ponerle filtros simplemente vamos aquí a ordenar y filtrar, le damos filtro y así tenemos un filtro de búsqueda para ID venta y un filtro de búsqueda para ID producto. Listos. Vamos a hacer una tabla aquí lateral que la vamos a llamar producto y frecuencia por ahora. Hagámosla por acá. Luego la vamos a ordenar. O sea, aquí vamos a llamar producto y aquí vamos a ver la frecuencia de esos productos. Abramos esto un poco más. Listos. Producto y frecuencia. Entonces, vamos a hacer una serie. Aquí nosotros vamos a arrastrar vamos a ver aquí en el filtro cuántos productos hay en total en cuanto al ID. Y si observamos, vemos que hay 33. Para eso pusimos el filtro. El filtro aquí me está mostrando que hay 33 productos. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí en producto vamos a hacer una tabla numerando 33. Recuerde que eso lo podemos hacer colocando aquí el 1, aquí el 2. Y si la seleccionamos en este cuadro de acá, que es para el arrastre, podemos arrastrar. Y aquí a la derecha va a ir apareciendo, a ver, sigamos, el número de filas que voy sumando. Vean, ahí me van apareciendo el número de filas. Entonces, hagámoslo. 1, 2 y vamos a arrastrar 33. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Y ahí automáticamente pues aparece un listado numerado. Lo vamos a centrar. Le vamos a poner bordes y aquí vamos a hacer lo mismo. Y aquí vamos a esto negrita, centramos. También le ponemos bordes. Listos. Aquí en frecuencia vamos a usar la ecuación. Entonces, recuerden, siempre a un símbolo igual, frecuencia, doble clic, y ahí nos va a decir los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar los 33 productos que necesitamos, en este caso, de la fila. Entonces lo vamos a hacer acá. Ahí tenemos un rango. Perdón que me quedé sin voz un segundo. Ya. Vamos a cerrar paréntesis. Entonces ahora sí, aquí en frecuencia lo que vamos a hacer es digitar producto primero. Vean que aquí aparece producto ID con el símbolo de tabla, que fue la columna que guardamos aquí con el nombre. Entonces la seleccionamos, le damos punto y coma y ahora sí seleccionamos las 33 filas que hicimos acá y le damos enter. Listos. Ahí automáticamente nos va a aparecer
de acuerdo al tipo, al producto, al número de producto, la cantidad o la frecuencia con la que ese producto ha tenido salida. Entonces, lo que hacemos es que vamos a correr esta tabla, ya que la hicimos. La voy a correr acá. Vamos acá. ¿Listos? Y ahora tenemos que establecer, ya que tenemos una frecuencia de cómo ha sido la salida de todos esos productos, de esos 33 productos que tenemos aquí mezclados. Entonces, vamos a crear un máximo y un mínimo, porque con el máximo sabemos qué productos son los que más se han vendido y con el mínimo los que menos. Y eso, ese mínimo es el que me va a establecer exactamente eh, cuál es el producto que no tiene mucha salida y que es el que menos debemos pedir. Entonces, le damos igual para escribir una función, le vamos a dar máximo, enter, perdón, es doble clic, aquí, doble clic, y ¿cómo hacemos? Entonces, como tenemos que seleccionar de estas frecuencias cuál es la que más, entonces desde acá seleccionamos hasta acá los 33 valores de frecuencia que tenemos, cerramos paréntesis y le damos enter. Y aquí me especifica 60. El 60, voy a arrastrarlo aquí abajo, ¿cierto? Es el máximo, es decir, el producto que más ha tenido salida. ¿Listos? Ahorita veremos cuál como ese producto que más tiene, que es el 60, que aquí está, ¿ven, no? Vean que corresponde exactamente con el 25 que hicimos aquí también, que es el de licuadora, lo cual estaría bien. ¿Listos? Y vamos a hacer ahora el mínimo. Entonces aquí pongamos un título como máximo. Y aquí vamos a colocar un mínimo. Y hacemos la ecuación. Entonces ahora es mínimo. Doble clic. Seleccionamos otra vez los 33 valores que tenemos. Cerramos paréntesis y le damos enter. 29. 29. ¿Dónde está? Está aquí, veanlo. El 29 que corresponde al producto número 16. Vamos a la base de datos. Ya sabemos que el 25 era la licuadora. ¿Listos? Ahora, el 16 corresponde a los computadores. Claro, es de los elementos más costosos, pues son los que menos salida tienen. Entonces, aquí ya me está diciendo cuál es el producto que menos se vende. No que esté en cero, no hay ninguno que esté en cero. Entonces, es el que menos se vende. Entonces, aquí establecimos ya un máximo y un mínimo. Vamos a ponerle a esto como un color referenciando cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Y hacemos una tabla. Centramos esto. Vamos a correrla aquí. Listos, máximo y mínimo. Entonces, el producto que menos se ha vendido, ¿cierto? Que en este caso era el 29. ¿Listos? O sea, con el que menos frecuencia hemos tenido, que corresponde al 16, este de acá. Vamos a colocarle aquí color azul para saber que corresponde al mínimo. Y el 60, que está por acá, que corresponde al máximo. Como para ir teniendo un orden y una referencia. Entonces, vamos a hacer una tabla como esta. Pongámosla acá. Esta función borrémosla. Aquí no nos interesa la ecuación como tal. Ya sabemos que el producto que menos se ha vendido, vamos a cambiarlo acá, que menos se ha vendido es el
16. Vamos a colocar aquí el número 16. 16. Andamos esto un poco aquí. El 16, que si vamos a la base de datos es un computador, tiene el ID de marca 6 y cuesta 100.000 pesos. Listos. Entonces, el ID de marca es el 6. Aquí computador. Y cuesta 1.000.000 de pesos. Listos. Ahí queda automático, pues por lo que ya hemos copiado aquí. Listos. Y todo esto corresponde a la respuesta al punto número 2. Entonces, combinemos acá y vamos a llamar punto 2. Listos, vean, ahí resolvimos lo que nos están pidiendo. Punto 1, producto que más se repite. Punto 2, producto que menos se ha vendido. Y como hicimos, pues organizando, utilizando la ecuación frecuencia, establecimos un máximo y un mínimo. Y ya tenemos los datos. Vamos a seguir con la siguiente actividad. La siguiente actividad es la actividad número 3. Vamos a la guía de aprendizaje, que nos dice hallar cuál es el empleado que más ha vendido en el año. Utilice la base de datos para saber quién ha vendido más productos. Miren, siempre que estamos trabajando con estos temas de bases de datos, tenemos que tener en cuenta en leer muy bien lo que nos piden. Aquí más que saber cuál es el empleado realmente, lo que se quiere saber es cuál empleado es el que más ha vendido. O sea que no tenemos que remitirnos tanto a empleados como a las ventas. Es las ventas lo más importante porque las ventas son las que me van a determinar realmente cuál es ese empleado o vendedor que ha tenido pues mayor éxito. La idea es utilizarlo para saber cuál es el mejor empleado y obviamente pues imagino que premiarlo o reconocerlo. En ese caso, si vamos a las bases de datos, aquí tenemos una que corresponde a ventas. Aquí la vemos. Entonces, esta de ventas, la segunda tabla que vamos a exportar hacia Excel. Yo les había enseñado una forma utilizando datos externos, pero también lo pueden hacer de otra forma. Tienen aquí la tabla, le dan clic derecho, le dan exportar y le dan Excel. Ya, aquí le dan examinar. ¿Listos? Escritorio. Habíamos creado ya una carpeta para esto y aquí la enviamos, le damos guardar y se guarda con el nombre de cómo se llama la tabla, o sea, venta. Entonces le damos guardar, le damos aceptar, cerrar y ya, si vamos a la carpeta, tenemos la tabla de ventas. La abrimos y aquí nos aparece. Ahora, ¿qué no me gusta? Que estamos separando dos libros y yo les dije que este es el libro que vamos a entregar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a crear otra hoja. Recuerden que aquí se crean las hojas. Vamos a copiar esta información, le damos clic aquí en esta esquina para seleccionar todo. Le damos control C, que es copiar. Vamos a nuestro libro original de entrega y le damos control V, que es pegar, y ya tenemos aquí. Y aquí le vamos a cambiar el nombre a la hoja. Le damos doble clic aquí, donde dice hoja 1, y le vamos a colocar ventas. Enter y ya. Entonces ya tengo aquí el libro de ventas que importé, viéndolo Excel. Desde Excel lo importé o que exporté desde Access a Excel. Y este que habíamos traído lo vamos a cerrar. Vamos a guardar si se quiere. No. Listos. Entonces fíjense que este archivo es el que vamos a entregar y aquí vamos a tener todo. Entonces aquí ya trajimos ventas. Vamos a separar todo esto un poco. Vamos a abrir aquí ventas. Listos. Seleccionamos aquí todo. Listos. Aquí ya se ve como una tabla de verdad. Esto le podemos poner negrita. Centramos. Listos. Inclusive le podemos poner un color. Solo a la primera fila. Listos. Ahora sí. Entonces, como ya tenemos esta tabla, entonces ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos están diciendo? ¿Cuál es el empleado que más ha vendido en el año? Recuerden,
cuál es el empleado que más ha vendido, digamos, no solo en el año, en el periodo de tiempo que se está evaluando, aunque aquí se está evaluando efectivamente solo, no, sí, de 2010 a 2012. O sea que la pregunta sería, ¿quién ha vendido más en el periodo de tiempo en que ha existido la base de datos? ¿Listos? Para esto vamos a utilizar la tercera función que aparece en el material de estudio, que es la función subtotal o la tarea de subtotal. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar desde aquí arriba. Recuerden que si yo arrastro acá, si yo selecciono con el mouse, puedo seleccionar de una vez las 5 columnas. Entonces vamos a seleccionar las 5 columnas. Luego vamos a ir aquí a datos, aquí en las herramientas, datos. Y vamos a darle ordenar esta tabla, porque obviamente está en desorden y quiero separarla para que quede organizada. Entonces le vamos a dar aquí donde dice ordenar. ¿Listos? Aparece esta ventana y aquí me dice, oiga, ¿cómo la quiere ordenar? Entonces yo le doy aquí clic. La va a ordenar, obviamente aquí me aparecen las 5 columnas. Entonces la que me interesa, en este caso, es el ID de vendedores. ¿Listos? Porque quiero saber dentro de esta tabla de ventas cuál es el vendedor que más vendió. Entonces le voy a dar, ID de vendedor. Y la voy a dejar de menor a mayor. Aquí yo puedo escoger de menor a mayor, de mayor a menor o personalizar. De menor a mayor siempre. Le damos a aceptar y ya automáticamente ella se organizó. Fíjense. Va el vendedor 1, luego el vendedor 2, el vendedor 3, el vendedor 4, el vendedor 5 y no hay más vendedores. 5 vendedores. ¿Será eso cierto? Lo podemos verificar. Vamos a la base de datos de Access. Vamos aquí a la tabla vendedor. Y vemos que efectivamente, abramos esto acá un poquito, hay ¿cuántos vendedores? 5 vendedores. ¿Listos? Tenemos en este momento. Entonces, aquí están las ventas en orden del 1, del 2, del 3, del 4 y del 5, que es como los tienen identificados en el ID. Listos. Como ya tenemos eso, entonces ahora sí, vamos a coger y vamos a buscar el subtotal, o sea, vamos a utilizar una tarea que se llama subtotal. ¿Listos? Seleccionamos nuevamente aquí las 5 columnas y aquí, siguiendo en datos donde estamos, vemos que aquí hay una herramienta que se llama subtotal. ¿Listos? Este subtotal me permite organizar o identificar la venta como yo quiero que funcione. ¿Listos? Entonces, aquí para cada cambio, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué nos interesa en este caso? Pues el ID de vendedor. Entonces le damos ID del vendedor. La función suma, siempre utilizamos la función suma en este caso, porque quiero evaluar todos los documentos. Luego aquí, en agregar subtotal, le vamos a dar también ID del vendedor y el costo de la venta. El año lo podemos dejar. ¿Qué quiere decir esto? El ID de vendedor es para saber cuál vendedor hizo la venta y cuál venta. Pues esta venta que se ve aquí del costo venta. ¿Listos? Recuerden que estas son las 5 columnas que están aquí. Simplemente estoy filtrando y seleccionando las columnas que me interesan. Le voy a dar aceptar. ¿Listos? En este momento, ¿qué me hizo? Me va a crear unos totales por vendedor. Vean, aquí me está diciendo el total para el vendedor 1. ¿Listos? Podemos de una vez seleccionar esa fila y le podemos dar un color. Aquí vamos a inicio. Acá le vamos a dar un color amarillo para señalizar los totales. Seguimos bajando. Aquí está el total 2, véanlo, del segundo vendedor. Seguimos bajando. Aquí me muestra el total del vendedor número 3. Luego seguimos aquí, total del vendedor número 4. Y por último, el total del vendedor número 5. Fíjense en cómo, utilizando la herramienta, en este caso subtotal, que ya nos da Excel, nos ayudó a filtrar y organizar la información de esa base de datos que trajimos. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos nosotros? Pues simplemente vamos a determinar de esas ventas cuál fue el vendedor que más vendió al tener en cuenta los totales. ¿Listos? Entonces, podemos hacer aquí una tablita. ¿Listos? Vamos a colocarle aquí
mm, vendedor. No, de una vez miremos cuál fue el que mayor vendió y ahí sí hacemos la tabla. Vean, el vendedor uno, 300 millones 600 mil pesos. Vendedor 2, 280 millones. Ese no fue, va ganando el primero. Vendedor 3, 287 millones. Tampoco fue, va ganando el primero. El vendedor 4, 323 millones 200 mil. Este vendió más que el primero. Y el vendedor quinto, 24 millones, que obviamente es porque entró el último año y no está desde el 2010. Ya sabemos que es el vendedor número 4 el que más vendió. Ah, bueno, ya podemos dar respuesta a la actividad. Entonces aquí podemos colocar que el vendedor número 4 fue el que más vendió. ¿Listos? ¿Quién es el vendedor número 4? Podemos ir aquí a la base de datos. El vendedor número 4 es Roberto Rojas y el ID es el 4, pues si es que se necesita. Entonces Roberto Rojas. Rojas fue el que más vendió. ¿Cuánto vendió el señor? ¿Se acuerdan? Miremos rápidamente. Vendió 323 millones 200 mil pesos. Listos. Entonces aquí 323 millones 200 mil pesos. Listos. Aquí podemos simplemente colocar vendedor con mayores ventas. Y esta, aquí podemos hacer un cuadrito. Combinamos cuadrito. Y le vamos a dar punto 3. Aquí subimos. Hacemos un cuadro aquí. ¿Listos? Vamos por esto en amarillo. Ahí estuvo el punto número 3 solucionado. El vendedor número 4 fue el que más vendió y utilizamos, recuerden, la herramienta datos. Ordenamos la tabla y luego utilizamos subtotal. Vamos con la última actividad. Bueno, entonces, para la actividad 4, ¿qué nos dice? Identificar cuál es el proveedor que más vende a la empresa. Esto con el fin de solicitar una mayor rebaja en la venta de sus próximos productos. Miren que hay que tener en cuenta esto. Si es un vendedor, pues él tiene ventas, pero si es un proveedor, la empresa, ¿qué es lo que hace? Comprarle. O sea que lo que tenemos que tener en cuenta para poder determinar el mejor proveedor o el que más le compramos, pues en este caso lo que tenemos que hacer es revisar la tabla de compras. Vamos al Access y vemos que efectivamente hay una base de datos que se llama compras. La miramos. Listos. Aquí están todas las compras que se han hecho con un ID de un proveedor. Perfecto. Vamos a exportarla hacia Excel. Recuerda que le damos clic derecho, exportar Excel. Miramos que si vaya a nuestra carpeta, aquí está nuestra carpeta, que es la que estamos usando, se va a pasar automáticamente se va a pasar como un libro de compras y ahorita hacemos lo mismo que hicimos con ventas. Entonces le damos guardar, aceptar, cerrar. Vamos a Excel, vamos a la carpeta aquí está compras, abrimos, se abre un libro nuevo, que es lo que no queremos, sino vamos a pasar todo este libro como una hoja. La copiamos, seleccionamos acá, le damos control C de copiar, vamos a nuestro archivo de entrega, creamos una nueva hoja, pegamos, vamos a cambiarle el nombre por compras, listos, y todo nos está quedando en el mismo archivo para que ustedes entreguen su actividad en Sajuna. Entonces, organicemos un poquito esta tabla. A ver, que no quede así como tan... Listos. Podemos, no sé qué tan larga es. 300 filas. Vamos a inicio.
Ponemos bordes, le ponemos un color acá como azul, negrita, centramos horizontal y verticalmente. Listo, ya tenemos una tabla. Entonces, recuerden, ¿qué nos está pidiendo? Queremos identificar cuál es el proveedor que más le vende a la empresa para poder hablar con ese proveedor y que nos dé mejores precios ya que le compramos mucho. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para determinar el mejor vendedor, también el mejor proveedor. Entonces, recuerden qué hicimos nosotros. Lo primero que hicimos fue seleccionar las columnas. ¿Listos? Luego, ¿qué hicimos? Fuimos a datos, aquí, la herramienta, datos, y le dimos ordenar. ¿Listos? ¿Por qué lo vamos a ordenar? Aquí están las 5 columnas que seleccionamos. ¿Qué sería lo más lógico? Pues escoger el proveedor, el ID proveedor, o sea, ordenarla por proveedor porque es lo que nos interesa, saber los proveedores que más nos convienen. Entonces le damos ID proveedor, lo mismo de menor a mayor y le damos a aceptar. Listos. Aquí ya se organizó, vean, el 1, el 2, el 3, aquí nos va diciendo el proveedor y se organizó por números. ¿Cuántos hay? 10, vean. Llega hasta el 10 y aparecen las compras que le hemos hecho a cada uno en los 3 años que tiene de historia de la base de datos. Entonces vamos a Access, miremos proveedores. Efectivamente aquí están los 10 proveedores. Abramos esto un poco más. Listos. Aquí están los 10 proveedores que nos venden. Cada uno tiene un número del 1 al 10 que corresponde con el ID que obviamente tenemos nosotros ya aquí. Cerramos de una vez esta tabla que habíamos importado. Chao. Listos. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Seleccionamos las columnas, ya las ordenamos aquí en ordenar. ¿Qué sigue? Hacer el subtotal. ¿Listos? Entonces, se abre la ventana. Vamos a organizar. ¿Qué nos interesa aquí? El ID del proveedor. ¿Listo? Suma lo dejamos igual. Ahora aquí, subtotal, el ID del proveedor y el costo de lo que le compramos. Porque con eso determinamos cuál es el proveedor que más pues le hemos comprado. Le damos a aceptar y se debieron haber salido unos totales. Vean, exactamente igual que hicimos para determinar el vendedor. Podemos ir seleccionando con color amarillo. Vamos grabando en nuestra mente los valores. Vea, este nos vendió 13,400. El vendedor, el segundo proveedor, 13,100,000. El primero sigue siendo el más alto. 3, 9,200,000. Sigue ganando el primero. 14 millones. Ya, el 4 es el mejor. 5, 14 millones también. 6, 16,200,000. Este ya le ganó a los anteriores. 7, 14,600,000. 8, este ya va ganando, vean, 23,600,000. 9, 14,600,000. Y 10, 12,200,000. Listos. Ya sabemos que el que más le hemos comprado es al proveedor 8, que llevamos 23,600,000. Perfecto. Entonces, colocamos por acá. Lo mismo, colocamos ID proveedor como una tabla que es el 8. Listos. Aquí vamos a colocarle el nombre del proveedor. Proveedor. Listo. Aquí coloquemos el costo de lo que le hemos comprado. Listos. Entonces el proveedor pues es el 8. ¿Cómo se llama el proveedor? Aquí dice el 8, veanlo. Se llama neveras y electrodomésticos. Listos. Entonces vamos. Neveras y electrodomésticos. Listos. Agrandemos esto aquí. El costo de la compra. Miremos aquí. El 8. Fueron 23,600,000 pesos. Listos. 23,600,000 pesos. Pongámosle el formato aquí. El precio, quitémosle esos ceros. Recuerden que se hace acá.
Listos. Esto pongámosle en negrita, centrémoslo. Aquí combinemos esto para colocar punto 4. También centrémoslo. Aquí una tabla. Listos. Vamos a poner aquí un color. Listos. Y ahí ya está el punto 4, vean. Este proveedor es al que más le hemos comprado y es al que podemos llegar a negociaciones para que nos dé mejores precios. Listos, aquí están las actividades. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Con que lo entreguen así, guardan este archivo, guardar. Miran aquí su carpeta que quedó guardado. Vean, entrega semana 3. Y este es el archivo que van a subir aquí en agregar entrega a Excel y Access. Eso es todo. Como se dan cuenta, pues obviamente por lo que tengo que hacer un video explicando se hace largo, pero porque quería que todo lo aprendieran paso a paso. Ya ustedes tienen que subirlo y listos. Ya nos queda la última actividad que es más sencilla y con la cual cerramos el curso. Les agradezco su atención. Cualquier duda en foro de dudas e inquietudes.